Hola, ¿cómo ¿cómo están? están? Bienvenidos a un nuevo video de Atravesemos Fronteras. Para los que no nos conocen, yo soy Lou. Y yo soy Pablo. Y en el video de hoy les vamos a hablar sobre el transporte público acá en Floripa, que muchos nos pidieron. Nosotros les preguntamos en un video anterior si querían información sobre el transporte, cómo es acá en Floripa. Y bueno, Muchos justamente nos dejaron en los comentarios en ese video que le dijimos, ¿les interesaría que hagamos esto? Déjenos en los comentarios, muchos nos dejaron que les copaba que hiciéramos sobre eso, así que acá lo tienen. Y no olviden ya de suscribirse a nuestro canal, es el botoncito rojo que está acá abajo, ya quedan suscriptos, y activar la campanita para recibir notificación cuando subimos un nuevo video, que justamente van a tener mucha información, y dejarnos el like al video para apoyar este tipo de contenido que hacemos. bueno, les vamos a contar nuestra experiencia cuando conocimos cómo funciona el transporte público acá en Floripa. Nosotros vinimos de vacaciones en el año 2016 y bueno, vinimos 7 días con una empresa de turismo, una agencia que nos llevaba por distintos paseos a distintos lugares y después decidimos quedarnos 7 días nosotros mismos y bueno, conocer un poco más a fondo Floripa, la cultura, ir a lugares que no te llevan las agencias y bueno, animarnos también a aprender un poco más del idioma, a estar en contacto con la gente. Claro, ahí nosotros nos quedamos literalmente solos. De todo el grupo de viaje, se fueron todos ahí a la semana, nosotros quedamos solos por nuestra cuenta y ahí empezamos a movernos a lo que a nosotros nos parecía y a buscarle la vuelta también, porque obviamente nosotros no conocíamos todavía y era ver a ver cómo hacíamos. Sí, la verdad, la experiencia con la excursión, sentíamos como que faltaba conocer más, como que te tenías que levantar recontra temprano y después estabas un rato, unas horitas en el día, conocías una playa y después volvías y te quedabas con ganas de haberte quedado un poco más de tiempo en algún paseo o que fuera más largo. Obviamente no tenés la libertad de decidir vos mismo, bueno, me quedo todo el día, me vuelvo a tal hora, sino que quedabas como con eso de que querías más. Y bueno, por eso. Y que justamente pegado, ahora que me estoy acordando que yo esto no me acordaba bien, nosotros, claro, estaba por un lado eso de que no podías quedarte más rato sino porque tenían que seguir al próximo lugar y demás. Ponele, Joaquina nos encantó y no pudimos quedarnos, tuvimos que media hora, una hora, nos tuvimos que ir. Pero ingleses, cuando fuimos a conocer ingleses, nos pasó, no sé si te acordás, de que ahí en realidad después de eso ya se volvía para el hotel. O sea, la excursión entonces dijeron, si alguno quiere quedarse y volver por su cuenta, puede quedarse. Era tipo ahí mitad de tarde y dijimos, nos quedamos. Sí, porque nos daban 2 horas nomás para Claro. conocer la playa y nosotros fuimos a un restaurante a comer por nuestra cuenta, nos encantó y nos queríamos quedar disfrutando de la playa un poquito Estaba más. divino, sí. Y se nos iba el grupo en el ómnibus de excursión y nosotros nos quedamos solos. Dijimos, no, nos queremos quedar todo el día porque nos encantó la playa, queremos quedarnos más. Y bueno, ahí nos quedamos y a la vuelta fue que dijimos, pará, pero ¿dónde nos tomamos el ómnibus? ¿Qué hacemos? Y ahí fue donde arrancó el preguntar, el tener que hablar así en portugués y preguntar a ver cómo nos volvíamos, qué ómnibus nos tomábamos. Y bueno, la gente, la verdad que bastante bien acá, nos recontra ayudó y bueno, pudimos tomarnos el ómnibus hasta el hotel. Y bueno, después de Con ahí. miedo al principio, ¿no? Porque al principio, claro, estábamos recagados de llegar, de no perdernos, porque no conocíamos todavía nada, y hasta había otro idioma y todo. Miedo bárbaro de perdernos, incluso no sabíamos qué tan lejos, sabíamos que no era que estaba en la otra punta de la isla, pero no sabíamos qué tan lejos o cerca estaba Ingleses de Canasvieiras, era la primera vez que íbamos, así que nada. Y bueno, esa fue nuestra primera experiencia tomándonos ómnibus acá en Floripa. Y bueno, la otra semana que estuvimos solos, no saben la cantidad de playas que conocimos, que fue impresionante. Fue una diferencia tremenda. 7 días con excursión y 7 días nosotros solos y conocimos muchísimo más que con la agencia que habíamos venido. Conocimos muchísimas playas, casi toda la isla nos recorrimos esos 7 días que estuvimos nosotros solos. Fue impresionante y fue sabiendo andar en ómnibus. Claro. Fue básicamente eso porque no nos tomamos taxi, no nos tomamos Uber, fue ómnibus, nada más. Literalmente hubo una vez que nos tomamos una camioneta el primer día que quedamos y ahí dijimos, era carísimo, o sea, por 2 personas, ya ahí en 2016 era bastante caro y dijimos... No, y otra cosa de los transfers esos que habían, tienen que tener mucho cuidado porque obviamente te pueden inventar alguna cosita para venderte el pasaje. Y a nosotros nos habían dicho, porque nosotros queríamos ir a la playa de Barra de la Goa. Y nos dijeron, a esa playa solamente se puede llegar con transfer. Sí. ¿Te acordás? ¿Verdad? Solamente con camioneta. Nosotros, pero ¿cómo solo con camioneta? Qué fantasma, sí, solamente con nosotros, con los transfers, solo los transfers llegan hasta allá. Cuando llegamos en el transfer, paraba un ómnibus enfrente de la playa y no podíamos creer.
y obviamente esos transfer es hasta las 5 o 6 de la tarde, que ahí después te tenés que Claro, volver y no sí. podés quedarte hasta que atardece ni nada. Y ahí cuando vimos el ómnibus, antes de irnos en el transfer, fuimos hasta el ómnibus, lo paramos y le preguntamos al chofer si este ómnibus iba hasta otra parte de la isla, si pasaba por Canasvieiras o algo, nos dijo que sí, que Claro. llegaban los ómnibus y que se iban, y bueno. Y ahí fue que dijimos, no, olvídate, no pagamos más así camioneta transfer y todo eso, que salía muchísimo, muchísimo más caro. Salía una cosa de como 20 veces más, o sea, era una locura la diferencia. Sí. Y bueno, y ahí fue que el otro día empezamos. Obviamente que en el transfer tenés otra comodidad que no la tenés en un ómnibus, eso está clarísimo y es indiscutible, pero obviamente que si vos querés recorrer varios lugares, querés todos los días que estás hospedado acá en Florianópolis, ir a conocer lugares distintos, que es lo que nosotros queríamos, no queríamos quedarnos quietos en Canasviegas. Si ven el caso de la playa de Canasviegas, nosotros cuando vinimos casi 15 días de turistas y a la playa de Canasviegas nos metimos una vez, me parece, ¿no? Una vez sola. Sí. Así que nosotros lo que queríamos justamente era eso, tratar de todos los días conocer un lugar distinto. Sin la locura del tema de lo del principio de las excursiones, que eran 5 lugares distintos el mismo día, no llegabas a conocer realmente bien cada lugar, pero sí conocer lugares. Y ahí, claro, si todos los días tenés que estar pagando excursión, te termina saliendo bastante caro. Entonces, esta es una muy buena opción para vos moverte por tu cuenta y poder conocer esos lugares. Además, nosotros en breve vamos a lanzar un ebook sobre el tema de turismo acá en Florianópolis, que vas a tener toda la información de cómo moverte en ómnibus, o sea, a cada lugar, qué ómnibus te podés tomar para cada lugar, y también qué actividades puedes hacer, qué tenés en cada barrio o en cada lugar turístico, o no tan turístico, que tiene cosas muy interesantes para conocer. Así que... En el ebook que nosotros ya lanzamos tenemos información sobre el transporte público. Es más, esta info que Sí. les vamos a dar en este video, sacamos un poquito del ebook. Obviamente Claro. está mucho más detallado, que es muchísimo para un video, y son detalles específicos. Claro. Pero ahora les vamos a comentar bien cómo moverse en transporte público en la isla y nuestra experiencia ahora también, después de varios años, porque Claro. fue en el 2016. Después nosotros cuando nos vinimos a vivir acá compramos un auto para trabajar y Claro, ahora para los que no saben, nosotros nos vinimos a vivir en 2019. En diciembre de 2019, principios, y ya al final del mes ya compramos el auto, lo recibimos los primeros días de enero. Entonces, claro, ahí no usamos Claro, tanto. no anduvimos mucho en ómnibus, pero después de que lo vendimos empezamos a andar en ómnibus de nuevo acá en la isla y bueno, les vamos a contar si vimos alguna diferencia y qué es lo que nos parece. Para empezar, tenemos 3 formas de transporte acá en la isla. No solo ómnibus, sino tenemos barco y tenemos el transporte ejecutivo, que sería los ómnibus más chetos, como conocen en otros países, chetos más top, más caros. Claro. Que tenés aire acondicionado, cortinita, tenés algunos otros ítems más que el ómnibus de transporte público común. Y te fajan fuerte, obviamente, pero bueno, está. Y bueno, para el que no conoce nada de la isla y quiere venir a andar en ómnibus acá, va a ser la primera vez, les explicamos que hay terminales de ómnibus. Es muy distinto a lo que nosotros conocíamos allá, en Uruguay, en nuestro país. Fue lo que más nos costó entender al principio Sí. cómo funcionaba el tema este de las terminales, porque no había nada que ver allá en Uruguay, y es como que cambia bastante eso, y es re importante, o sea, literal lo tenés que saber para moverte acá. Es un poco entreverado al principio, pero después cuando ya le agarrás la mano, resulta fácil. Son 6 terminales. Está la Ticán, Tizán, Titri, Tilag, Ticén y Titrio. Los nombres empiezan todos con Ti, que es terminal de integración. Eso se lo tienen que grabar. Ti-Can, terminal de integración Canasvieiras. Y el Can, San, ponele San, es Santo Antonio de Lisboa. Claro. Después Titri es Trindade. Tilag es la Boda con Sisao. Ticén es el centro. Y Tirio es Río Tavares. Claro. Entonces, sabiendo esto, ustedes saben en qué barrios se van a estar moviendo y en qué barrios están las terminales. Que como les decía, Ticán está en Canasvieiras. Acá en Ingleses nosotros no tenemos terminal, pero tenemos varias paradas de ómnibus en donde podés ir a distintas terminales, distintos puntos de la isla. O sea que en realidad es medio relativo eso de Ticán, encima está en Canasvieiras. Está como en el medio, claro, de Canasvieiras ingleses. No, bueno, en realidad está Bargen en el medio, y en realidad técnicamente está dentro de Bargen, pero bueno, está, a modo práctico está ahí en Canasvieiras. Está más cerquita de Canasvieiras que otra cosa. Bueno, después de las terminales tenemos las paradas de ómnibus comunes que están en todas las calles de todos los barrios, como cualquier país. Eso es así, terminales y paradas de ómnibus. Vos podés tomarte el ómnibus yendo directamente a la terminal
pero vos no podés entrar a la terminal y ahí pagar el boleto del ómnibus en el ómnibus. Vos, Claro, antes de entrar a la terminal, hay todo un sistema de seguridad con barreras en donde vos tenés que pagar el boleto antes de entrar a la terminal. claro. No sé si nos están viendo de algún país que funcione medio parecido el sistema Mm, de terminales, pero nosotros no conocíamos eso. no. Para nosotros es muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Allá era muy distinto, claro, vos entrabas a la terminal como si nada y después pagabas arriba del ómnibus como si fuera una parada. Acá Claro, no, vos podés pagar ya sea con tarjeta, que la pasás directamente y ya entrás por las barreras esas, o tenés que pagar en efectivo también en una ventanilla y ahí podés entrar de esa forma, pero sí o sí es así, tenés que pagar antes de entrar. y bueno, del tema de tarjetas que les estaba contando Pablo, hay una tarjeta para turistas y una Mm. tarjeta para ciudadanos. Sí, En realidad, importante eso, porque, no, que es muy importante el tema este de sí, la tarjeta de turistas, porque la mayoría no lo saben de que existe esta tarjeta y claro, piensan, "Pa, no tengo cómo sacarme una tarjetita como usa la gente que vive acá para moverme en los ómnibus y ahí piensan que tienen que ir pagando con efectivo. Pero no, claro. hay una tarjeta específicamente hecha para los turistas y esto es muy bueno por algo que ahora les vamos a comentar, que es la diferencia de valores que hay entre si vos pagás en efectivo o si vos pagás con la tarjeta esta de boletos. Claro, y no solo hay dos tarjetas, sino que en realidad hay más. Está la tarjeta estudiante, especial, hay un bono transporte, hay otras, Claro. pero las que más van a conocer, o si se vienen a vivir o si vienen de turista, es la ciudadana y la turista. Claro. Entonces, con esa tarjeta ustedes pasan en la barrera antes de entrar a la terminal y ahí ya pueden tomarse el ómnibus a la dirección que sea. Y la terminal, le vamos a explicar cómo son para el que nunca vio una terminal, que no conoce. Y la verdad, nosotros nos llamaron mucho la atención cuando las conocimos la primera vez. Tienen sanitarios, tienen baños, la verdad que bastante Sí. completo, que están muy buenos. Después tiene un kiosquito en donde venden café, venden jugo, galletitas, Y chicles. salgados. Y nos, Nosotros estábamos sí, recopados. Cuando vinimos de turistas, estábamos copadísimos con eso, porque, claro, nosotros estábamos de turistas, entonces, ¿qué más que hacíamos? nada Pablo, Bueno, con los salgaditos. O sea, a mí me gustaban, pero Pablo fue como, era en la gloria, les porque encantó. aparte era re práctico. Nosotros agarrábamos, desayunábamos en el hotel, salíamos a la parada a tomar el ómnibus, ahí nos bajábamos en la terminal. En la terminal mismo agarramos y compramos unos salgados para allá, que aparte, ahora ya de por sí no es que sean muy caros, pero antes eran más baratos, era tipo 4 o 5 por 10 reales, o sea, era una Sí, cosa que era muy barato, muy barato. Entonces comprábamos bastantes así, una bolsa, como si fuera una bolsa de bizcocho, pero de salgado, y eso nos llevábamos claro, para para la la playa, playa. para comer. Entonces teníamos para todo el día estar así pasando tranquilos en la playa y cosas. Estaba, la verdad, tremendo. Y bueno, ahí tienen la opción de hacer lo mismo que hacíamos nosotros, de ya comprarse la comida para ir a la playa, o sea, se ahorran tiempo, no van a restaurante, no van a nada, se llevan la viandita y ya se ponen los salgados. Claro. Y venden jugo también, se pueden llevar un vasito, pueden ir tomando, Ah, venden o botellas de botellitas refresco, también. claro. La Sí, verdad que sí. están bastante completos los kiosquitos. Y en las terminales tienen, que esto es muy importante, que es lo principal para saber andar en ómnibus y moverse, las pantallas Mm. en donde les dicen la línea de ómnibus, el número y hacia dónde van. Por ejemplo, la terminal del centro, que es la más grande por lejos, es inmensa la terminal del centro, ni comparación con las otras. Tienen varias categorías separadas. Está la A, la B, la C y la D. Entonces ahí se separa básicamente en hacia dónde va. Si va hacia el norte de la isla, si va hacia el sur, hacia el este. Y hay un sector, que si no me equivoco es la D, que es que va hacia el continente. Porque claro, la terminal del centro está muy cerca del puente de entrada y salida a la isla. Entonces justamente de ahí tenés ómnibus para salir de la isla e ir a la parte continental. Así que bueno, la cosa es que en las otras no hay esas varias categorías, pero sí está separado por, bueno, estos van hacia el centro, estos van hacia el sur, o sea, no todos van hacia todos lados en las terminales chicas, entonces a veces debe tomarte uno hasta determinada terminal y después otro hacia la otra. Pero bueno, ahí uno se maneja con va de Ticán hasta Ticén, o sea, de la terminal de Canas Viejas a la terminal del centro, bueno, si vos estás yendo al centro, sabés que más o menos te va a servir. Obviamente que ahí hay que ver dónde te tenés que bajar, pero sabés que ya te va a venir bien. Y lo otro es que en esas pantallas que hay, en general, no en todas, pero en la mayoría, te muestra también cuáles son las próximas líneas que van a salir, o sea, los horarios. Entonces te dice, bueno, la próxima va a salir a tal hora, la otra va a salir después, y ahí vos también te manejás para saber cuánto vas a tener que esperar para tu próximo ómnibus, ¿no? Claro, y debajo de esas pantallitas
vamos a ver un número X, el 540 que va hasta ingleses. Ahí la gente empieza a hacer fila, porque esto es muy Ah, importante. Hay personas, igual que vimos, que no hacen la fila y se meten se igual en el mandan. ómnibus, que está mal. Es por orden de llegada a la fila. Entonces vos te bajás del ómnibus en la terminal y ahí te tenés que tomar otro. Entonces tenés que pararte debajo de donde está la pantallita que dice el número del ómnibus que va a pasar Mm, por ahí y que va al destino que tenés planificado ir. claro. Entonces te parás en la fila atrás de las personas que están. Ahí cuando llega el ómnibus o el ómnibus ya abre las puertas para que puedan subir, Mm. ahí en la fila vas entrando en fila, pero hay personas que se meten por otras puertas que están al fondo de la fila y se meten antes, así que es la corrida de la carrera para llegar al asiento. Sí, al principio la fila está toda armada ahí, bonitiña, como dicen acá, pero cuando el ómnibus abre las puertas, ahí, Sí, se mandan. y ahí todo el mundo se manda, porque aparte hay ómnibus que tienen 3 puertas, bueno, hay ómnibus que tienen 4. Este es un tip de maneciña de los que vivimos acá y conocemos cómo funciona, porque nosotros al principio ahí retranques en la fila, yendo atrás y veíamos a todo el mundo correr y decíamos, ¿y Claro, esto? se tiran de Pero cabeza. ahora ya sabemos cómo hay que hacer fila. Aparte que se dividen ahí un poco, porque como hay varias puertas, en general, tipo ahí como que se abre todo y ahí Claro, se se abre empiezan a la puerta mandar del todos. fondo de atrás y la del medio, Claro. entonces claro, ahí ya la fila desaparece. Y ahí, bueno, obviamente en las horas pico es peor, pero también depende hacia dónde vas. Entonces, en general, hacia el centro, en los días de semana, está muy lleno. Hacia ingleses en algunos momentos también, porque viven muchas Sí, personas. Entonces ahí hay que manejarlo. También suele haber más horarios de ómnibus en esos, entonces de repente no es tan grave si tienes que tomarte el otro. Nunca vimos así, tipo, hasta la puerta. O no, sea, no, así que quede, tipo, la no. gente ahí contra el vidrio, ahí cachete contra el vidrio. Tan así no, vimos Nunca ómnibus vimos. llenos, pero no tan así. Claro, lleno normalito, así no, nunca en las escaleras, nunca ahí contra el vidrio, nada por el estilo. Así que en ese sentido, como que Por está, no suerte. es tan, tan heavy. Y bueno, Así- después hablando de la terminal en sí, como les venía diciendo, la parte física, que están las mm, pantallitas con los números de ómnibus, que ahí ya saben qué ómnibus tomar. Y si están en dudas también, que a nosotros nos pasó mucho cuando vinimos, que no conocíamos, les preguntamos al señor del kiosquito o le preguntábamos a alguien por ahí, o el y la chofer gente, mismo. sí, y la gente, los choferes son todos muy amables, te Mm, responden. sí. Si les hablas en español, que ven que no hablas portugués, tratan de entenderte y explicarte bien las cosas, la verdad que bastante bien. Perderte no te vas a perder. Nosotros vinimos en Mm, 2016 sin saber decir hola en portugués y no bueno, nos perdimos, así te que manejás. es fácil. Agarrás un punto de referencia a veces. Por ejemplo, yo que sé, a la parte que está yendo, por ejemplo, es cerca del Brasil Atacadista de ingleses, y le preguntás, ¿va hasta Brasil Atacadista de ingleses? Tipo te va a entender. Sí. Y sí, sí, pasa por ahí. Ahí más o menos te manejás. Es como que por ese lado la cosa. Y otra cosa que al subir al ómnibus y pagar el boleto, no tenés que decirle dónde te vas a bajar, porque me parece que es en Argentina. En Uruguay no, Ah, pero creo que en sí. Argentina le tienen que decir al chofer Creo que cambia o el valor, ¿no? sí, no sé bien cómo es, pero creo que le tienen que decir que van a cierto punto y Ah, ahí les tienen que avisar, pero acá no. mm, Acá vos pagás el boleto y te bajás en la parada que te tengas que bajar al lugar que claro. vayas. Sí, Ah, es independiente. parecido a Uruguay Es esto. fijo. Entonces, lo que sí cambia es lo que decíamos hoy, el tema del monto. Si pagás en efectivo, o si pagás con tarjeta. Claro. Y bueno, de la parte física, como les decía, en la terminal hay varios banquitos para esperar el ómnibus. Si sabes que, Mm, por ejemplo, llega en más de media hora o más o menos por ahí, podés esperar en los mm, asientos, los bancos, para no tener que estar media hora haciendo fila. Y otra cosa que es bastante interesante, no sé si es en todas las terminales, pero tienen como un estante, un mueble en donde hay libros, libros ah, gratis sí. para poder leer. Vos podés Mm, llevar y dejar un libro ahí para que la gente lea. Yo supongo que fue así, mm. que no sé bien la historia del tema de los libros, Sí, pero pero ahora es una supongo que es iniciativa que así. habrá puesto la prefectura y habrá arrancado por ahí. Después la gente fue llevándose libros y Sí, trayendo. Y en general están bastante, o sea, tienen unos cuantos libros en todas las terminales que hemos ido. Y está muy sí, buena esa iniciativa. Nosotros incluso eso ya estaba en 2016 cuando nosotros vinimos. Y fue una cosa que nos llamó pila la sí, atención. está muy Como bueno quedamos tipo, eso. pa, qué buena la iniciativa esta. Y bueno, las terminales básicamente son así, la pantallita, tenés el kiosco, tenés baños, Mm, tenés los libros para poder leer ahí tranqui, para aprender portugués, la verdad que mm, está muy bueno. Y bueno, en el ómnibus les decíamos que no tenés que decirle a dónde vas al chofer. Y los ómnibus en sí, ahora les vamos a contar también cómo son, mm. para el que no conozca. Hay unos ómnibus que parecen extraterrestres, Ah, que son re extraños, que si alguno se subió, capaz que le pasó lo mismo que nosotros.
Nosotros nos subimos en uno de esos cuando vinimos de turistas y son unos ómnibus acordeón, le decimos nosotros, que son como dos ómnibus conectados por un acordeón en el medio, Mm. que cuando doblan hacen como un doblez ahí medio raro y Nosotros de turistas que no conocíamos nada nunca de todo lo habíamos demás, visto un ómnibus y así. todavía justo estaba medio lleno, entre comillas, o sea, no había asientos y estaba medio también gente parada, y tendríamos justo en la parte del En la parte, acordeón. y estábamos así. ¿Qué es esto? Se va a Estábamos re despegar, cagados. se Pa, va a despegar el ómnibus. es que la verdad que te da Fue, la sí, impresión de eso. Y en realidad después, claro, no pasa nada, pero te da la sí, impresión, sí, la primera impresión es, es tremendo. Incluso hace poco nos tomamos otro ómnibus así, que hacía un montón que no agarramos uno de esos, que era para el centro, si no me equivoco. Y también, y ahí estamos sentados, entonces como que lo veíamos de pero igual costado, nos sigue pero te da impresionando, impresión. sí. Porque cuando van a doblar bien cerrado, como que quedan las dos mitades del ómnibus tipo así paralelas, casi Sí, está salado. está Ah, bueno. Para el que nunca vio algo así, la verdad te llama pila la atención. Y bueno, otra parte del ómnibus también rara que nosotros no, nos llamó pila de atención, que nunca habíamos visto en nuestro país, es cuando entras, que pagás el boleto, la maquinita parece Uruguay. No sé si en otros países tienen una sí, máquina donde vos pasás la tarjeta, te cobra el boleto y ya está. claro, O puedes pagarle en efectivo al chofer, que ahora después vamos a decir los valores. claro. Pero para poder entrar a la parte de atrás del ómnibus, tenés que pasar por una catraca, creo que es que se llama, unas barreras, Sí, el cosito ese, que no sé cómo se llama. eso lo activa el chofer o el guarda, cuando vos ya pasás el boleto, te lo activa y ahí pasás de una hacia atrás, como cualquier cosa de esas. El tema es que puedes quedarte trancado, Atención con sí, esto. Atención porque a nosotros nos pasó sí, que, ¿qué pasa? Nosotros asumíamos de que vos pasás la tarjeta, te pagás el boleto y ya después el coso queda automático para abrir cuando vayas a pasar. Pero en realidad, justamente como decía Lowe, no. Es el chofer el que aprieta un botoncito para básicamente habilitar que vayas a pasar. sí, El tema es que si vos no pasás rápido, o sea, te quedás trancado y no llegás a pasar, vos le reclamás al chofer y te dice, no, yo no puedo abrirte de nuevo, tenés que pagar otro boleto si querés que te abra de sí. nuevo el coso, porque yo creo que el tema es que le hacen un contaje de las veces que aprieta el botón para abrir, entonces tiene que tener el monto generado en base a la cantidad de veces que dejó pasar gente. Entonces, si lo aprieta dos veces y pagó uno solo, supongo que le reclamarán. Entonces, no podemos abrir. Claro, y Y ahí, otra cosa es que vos vas a pasar después de pagar el boleto y el chofer capaz que todavía no apretó el botón y vos pensaste que sí, y ahí como que, porque puede estar haciendo alguna maniobra en el ómnibus y no le dio el tiempo todavía de apretar el botón, es medio ahí raro. Y a nosotros nos pasó una vez que quedamos del otro lado. Los asientos de la claro, parte de adelante donde está el chofer son para niños, para personas mayores o con claro. deficiencia, y claro, teníamos que pasar para atrás, porque obviamente esos asientos no nos corresponden. Y quedamos en la parte de adelante. Pero bueno, tiene esa función extraña, diferente, que es Claro. la barrera esa que tenés que vos pasar hacia el fondo después de que pagas. Ojo, sin miedo, hay que estar atento, hay que saberlo básicamente. Nosotros no sabíamos hasta eso. Después, estando atento a enseguida que habilite el coso pasar, no tenés drama, así que está. Y bueno, si se están preguntando también cómo son por dentro los ómnibus, son como cualquier ómnibus de cualquier país. No vimos mucha diferencia con los de Uruguay. No, por ejemplo, en Uruguay sabemos que hay algunos ómnibus eléctricos que están muy buenos. Claro, Acá no vimos que haya eléctricos, capaz que hay, pero no sabríamos decirles. claro. Y después, una vez nos tomamos uno con aire acondicionado porque tenía todas las ventanas cerradas y estaba alargando aire, así que Hay varios en realidad con aire estaba bueno acondicionado. eso. Es que eso está bastante bien. Y lo otro que en general están muy enteros. No vimos así Sí, como mucho deterioro, así que estuvieran, yo que sé, rotos los asientos o muy rayados. Bastante enteros sí, dentro de sí, todo. limpio. Y lo otro es que muchos tienen USB para cargar el celular y esas cosas, que eso la verdad está muy bueno. Y en todos los asientos, en esos que vimos que tenían todos los asientos, que eso está de más. Y fue eso. Una cosa que está interesante es el tema de para avisar de que te vas a bajar. En la mayoría de los países hay el tema del botoncito, que está lo normal. En este tiene pila de botones para apretar en toda parte del ómnibus, pero además tiene una cuerda que está por arriba del fierro donde te agarrás cuando estás andando parado, que vos esa cuerda la cinchás para abajo y también cumple la función del botoncito para avisar al chofer de que tenés que bajar, así que eso Pero hay botones en es todos interesante. lados. Estés sentado en el fondo, en el medio, Sí. adelante. En todos los cañitos de los asientos, todos Hmm. tienen el timbre para apretar para poder bajarte a tiempo, que eso está Sí. bueno. Si te está gustando la información, si te está gustando nuestro contenido, no te olvides de suscribirte y activar la campanita
así te llegan todos los videos que vamos a seguir subiendo con mucha info de acá de Floripa. Y además dejar tu like al video para apoyar justamente este tipo de videos que hacemos. Y además te comentamos de que toda esta información y mucho más sobre el transporte público mismo, pero también mucho más sobre muchos otros temas, está en nuestro ebook sobre migrar a Brasil. Tenés toda la información sobre cómo tramitar la residencia, los tipos de residencia que hay para ver en cuál podés ampararte, CPF, que es un documento muy importante acá, todo el tema del chip, el chip de celular, cómo activarlo, cómo todo el proceso y mucha información de costo de vida, alquileres y demás. Tenés toda la información ahí, inclusive tenemos un video que te lo dejamos al final, específicamente hablando sobre qué cosas tiene el ebook. Sí, la verdad está muy completo y está a un muy buen precio que seguimos manteniendo hasta el día de hoy. Justamente, y acá abajo en la descripción les dejamos nuestro email para obtenerlo directamente con nosotros. Pueden enviarnos un email y coordinamos. Y también nos pueden escribir por Instagram, por mensaje privado de Instagram, y también coordinamos para que lo obtengan directamente con nosotros. La otra opción es obtenerlo por la plataforma de Hotmart, que es una plataforma que se encarga de todo eso, que también les dejamos el link acá abajo y ahí pueden directamente comprarlo por la plataforma. Pero como les comentamos, pueden también con nosotros directamente por esos otros medios que les dejamos acá en la descripción. Y bueno, continuando con el video, vamos a hablarles ahora un poquito de los precios de los boletos, que es algo muy importante para también hacerse en su presupuesto, porque Sí. quieras o no, si querés venir y recorrer bastante, es algo que tenés que tomarlo en cuenta. Y como les comentábamos antes, cambia, ¿no? Si es en efectivo o si es en tarjeta. Así que Sí, la verdad que en tema de presupuesto les va a salir muchísimo más barato que pagar transfer o Uber o lo claro. que sea así privado, es muy barato, Hmm. pero además hay ciertos beneficios que ahora al final del video les vamos a decir que la prefectura de Florianópolis, la verdad que muy buena onda en ese tema, la verdad que se Sí, se van viene a algo, sorprender, sí, que sí. nosotros no podemos creer. Pero bueno, se puede pagar en efectivo. Eso es algo que nos preguntan muchísimo. Si podés venir con los reales y pagarle en efectivo, Claro. sí. Real, moneda reales. Ah, sí, sí. Ni dólares, ni pesos, ni nada. No. Tenés que pagar en reales. Acá funciona todo, todo Acá en es reales. todo reales, o sea, ni siquiera comprar una casa existe nada en dólares, es reales solamente, Todo así en que eso reales. olvídense. Así que el boleto pagando en efectivo sale 6 reales. Una persona paga el boleto 6 reales. Y el precio con tarjeta, no con tarjeta de crédito, sino con tarjeta de boletos de acá, es de 4,98. O sea, te baja un real con 0,2 en cada boleto. O sea que ojo al gol, porque si te vas a mover bastante, entre un boleto y otro te podés llegar a ahorrar unos cuantos mangos. Y no es carga la tarjeta. La tarjeta turista que les comentábamos hoy sale solamente 3 reales comprarla. Entonces, ya con 3 boletos, ya compensaste la tarjeta. Y otra cosa interesante, que, a ver, ojo, atentos al pique, no precisás comprar una tarjeta para cada persona. O sea, por ejemplo, son una familia de 4 personas, no es que vos tenés que agarrar y comprarte 4 tarjetas. Comprás una tarjeta y le cargas bastante saldo, y después cuando se van a subir, pasan una y otra, o sea, un boleto, pasa una persona, y todo así, y ya está. Entonces ahí, ojo al gol, porque con solo 3 reales ya te ahorrás boletos de toda la familia. Así que buena data, compartan este video que es muy importante, estamos dando muchísima información, así que apoyen ahí el video, dejando comentario, like, que vamos a seguirles brindando info para que sus vacaciones no salgan tan costosas. Sí, la mejor forma de apoyarnos es eso justamente, dejar el like al video, dejarnos un comentario de lo que quieran, de que les gustó el video o alguna consulta o lo que fuere, y sobre todo compartir el video con amigos, con familiares que les pueda interesar esta información, así es como nos apoyan. Y bueno, después hay horarios en los que sale más barato el boleto, que son básicamente esa estrategia, esa iniciativa que hizo la prefectura, es para fuera de las horas pico agarrar y decir, bueno, acá bonificamos para tratar de sacar un poquito la gente de esas horas y que no esté tan lleno. Entonces, los horarios son de 9 a 11 de la mañana, de 2 de la tarde a 4 de la tarde y de 8 de la noche a 00, o sea, las 24 horas. Esos horarios tienen un real menos de costo del boleto. O sea, si vos pagás tu tarjeta, en vez de 4,98 te quedan 3,98. Y ahí, ojo, es una economía Sí, vas interesante, ahorrando, claro, si viajás, te vas a las 9 de la mañana a una playa, en vez de pagar 6 reales, pagas 5, si pagas en Claro. efectivo. Y ahí vas sumando un realito, Sí. un boleto, una collina, otro boleto, Claro. así vas ahorrando. Y para volver mismo, claro, la mayoría se vuelve a 5, 6, 7 de la tarde, que justamente son los horarios que pagás un poco más. Te volvés a las 8 tranquilo
y también te ahorras ahí también un poco más. Así que, Está ojo muy al gol. bueno. Y después la tarjeta, el cartado turista no, ciudadano, para los que viven acá en Mm. Floripa, si se están preguntando, no tiene costo ninguno para sacarlo. Así que los que se vienen a vivir acá saben que Ah. pueden sacar ese cartado de ciudadano y no tiene costo. Y lo sacan en la terminal mismo, en cualquier terminal. Ah, importante, ¿cómo cargarlo? Porque, claro, le dijimos todos los piques para ahorrarse lo máximo posible, que solamente tienen que hacer una tarjeta para toda la familia y ya se ahorran justamente los boletos de toda la familia, pero ¿cómo lo recargan? En las terminales mismo. Hay varias formas de recargarlo, pero para quien viene de turista, la forma más certera, en la terminal. Hay unas ventanillas, con obviamente personas que te atienden, y simplemente cargas lo que quieras cargar. Entonces ahí aprovechás más o menos, calculás cuánto vas a gastar y ya le cargas y ya te queda la tarjeta para usar todas las veces que precisás. Porque claro, vos después, si te lo tenés que tomar de una parada, no puedes recargarla ahí. Y claro, ese primer boleto lo vas a terminar pagando más caro hasta que vas a la terminar de recargar. Entonces conviene anticiparse para justamente ahorrar lo máximo posible. Bueno, ya saben cómo son las terminales de ómnibus, ya saben cómo es el ómnibus acá en Floripa, cómo se carga la tarjeta, cómo se paga, pero les queríamos dar también una info muy importante que vienen trabajando la prefectura hace poquito, hace un par de años, sobre el tema de los boletos y que sea gratis para poder promover que la gente tome ómnibus y que se despeje un poquito del tránsito, que es un caos, Todo un literalmente tema. es un caos en temporada alta, pero también el resto del año están haciendo cosas para que no se tranque tanto. Eso es muy bueno. Nosotros ya hemos hecho videos que pueden ver en nuestro canal de varias cosas que se ha hecho acá en Florianópolis nuevas, que no estaban ni siquiera la temporada pasada, la hicieron durante este año, para ayudar mucho con eso y que la verdad está bueno que al menos estén intentándolo, pero el tránsito acá es todo un tema, así que Sí, están haciendo rotondas, ciclovías, están poniendo semáforos, están haciendo muchas cosas para que no se tranque tanto y que no haya tantos autos así en la calle. Y bueno, una de estas cosas es promover el uso del transporte público acá en Floripa. Y el año pasado hicieron en alta temporada los fines de semana gratis para que las personas viajaran todos los fines de semana, que puedan ir a la playa a disfrutar o ir a donde sea, sin costo ninguno, para todos, o para sea, todos. no era para la gente que vive acá ni nada por el estilo, no, no, era para todos, o sea, para los turistas incluidos. Los fines de semana podían dar ómnibus tranquilos gratis, lo cual está de más. Sí. Y bueno, eso fue en alta temporada. Después sacaron eso, pero algo que están haciendo hace un tiempo y todavía continúa es el domingo en Afaya, se llama así, que el transporte público es gratis el último domingo del mes, que eso también Claro. está muy bueno, para que las personas tomen ómnibus los domingos y no tengan que pagar un peso. Aprovechen a pasear justamente el día libre, el domingo la mayoría no trabaja, que aprovechen a pasear sin tener que pagar nada de boleto. Esta información nosotros ya se la compartimos por Instagram hace bastante tiempo, así que si no nos seguís en Instagram, seguinos porque ahí compartimos información todos los días y de repente hay cosas que las compartimos por allá y por acá en video a veces están después, entonces ya puedes estar atento desde antes. Acá abajo en la descripción les dejamos el link para seguirnos directo o nos buscan, es el mismo nombre del canal de YouTube. Y bueno, otra noticia también que compartimos por Instagram es que después de las 10 de la noche podés parar el ómnibus en cualquier lugar, obviamente siguiendo el recorrido del ómnibus en determinada calle, no necesitas estar exclusivamente en la parada de ómnibus para frenarlo, sino que o lo perdés o estás medio lejos y justo está pasando, después de las 10 de la noche lo podés parar en cualquier punto. Eso también está muy bueno. Está tremendo porque una, justamente para no perderlo, que justamente después de las 10 de la noche, muchas veces no hay muchas más líneas, y lo otro es por un tema a veces de seguridad. Si justamente donde está el punto de parada de ómnibus te sentís un poco inseguro, podés correrte hasta donde quieras, mientras pase el ómnibus por ahí, vos hacés la señal y te tiene que pagar, así que eso está excelente, justamente ya lo hemos compartido hace unos meses por Instagram. Y bueno, algo que quiere hacer la prefectura, que lo está proyectando, lo está planificando, es dejar el transporte público gratis, completamente gratis para siempre, pero todavía están en estudios sobre el tema ese. Parece que otras ciudades están con este tema del transporte público gratis, Balneario Camboriú, pero que era durante 6 meses. Están como Sí. tratando de ver un plan piloto para poder hacer el transporte público gratis, que sería como una ciudad europea, porque la verdad que en Latinoamérica, no sé si en alguna ciudad, en algún Mm. país, capaz que sí, nosotros no Claro, que tenemos idea sepamos al menos. de otros países, pero es una buena iniciativa, ahorrás un dineral en boleto de ómnibus
Imagínate la movés gente que gratis. justamente tiene que tomarse, de repente a veces más de 2 ómnibus por día, de repente a veces 3, 4. Sí, está excelente. Así que apenas tengamos novedades de eso, les vamos a estar comunicando por cualquiera de nuestras redes sociales. Claro. Así que no olviden de seguirnos. Y bueno, esperamos que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse, dejarnos un like y un comentario, a ver qué opinan del transporte público acá en Floripa. Sí, que justamente nos apoyan con su comentario y compartir el video. Así que hasta acá el video de hoy. Nos Nos vemos. vemos.